Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el sol, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla, tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer, que le decían la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en gran chorro por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Váyanse, gallinitas, corran, porque la lluvia las va a mojar. Váyanse a un lugar seguro. Y por otro lado, por donde está el recodo, el río se debía haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo. Ahora por eso Tacha, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con quién entretenerse mientras le da por crecer, y puede casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre, y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente, esta que vemos, es la más grande de todas las que ha bajado en el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hacía más espesa y oscura, y que pasa ya muy por encima de donde debía estar el puente. Ahí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos, viendo la casa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas que abren y cierran como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Ahí fue donde supimos que el río se había llevado la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurrió a la serpentina pasar el río cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta,
allí se hubiera estado todo el día, con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra, dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran, bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vi cuando la arrastraba: Señor, ¿ha visto un becerrito? No he visto nada. Lo único en lo que me percaté es que vi pasar una vaca patas arriba, muy cerquita de donde yo estaba, y ahí di una voltereta y luego no volví a ver ni los cuernos ni las patas de aquella vaca. Por el río rondaban muchos troncos de árboles, con todo y raíces, y yo estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarme si eran animales o troncos los que arrastraba. Nomás por eso no sabía si el becerro estaba vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tiene mi papá es que pueda suceder mañana, cuando mi hermana Tacha se quede sin nada. Yo no sé por qué Dios me ha castigado tanto al darme unas hijas así. En mi familia, desde mi abuela para acá, nunca habíamos tenido gente mala. Todos fuimos creados con el temor de Dios y éramos muy obedientes. No cometíamos irreverencias a nadie. Yo no sé de dónde vinieron esas hijas mías con ese mal ejemplo. Yo no me acuerdo. Ya le di vuelta y vuelta a todo mi pasado y no encuentro qué hice mal. Dios me dio una hija tras otra, pero con la misma mala costumbre. Que Dios las ampare a mis hijas. Con mucho esfuerzo conseguí la vaquilla serpentina para que la Tacha tuviera un capital y para que no anduviera de piruja como sus hermanas, que se revolcaban en el granero con cualquier cabrón. Siempre tenían un hombre encima, y por eso yo las corrí, y se fueron para Ayutla, y de seguro siguen de pirujas. Ay, mi vaquita serpentina se la llevó el río, ya ha de estar muerta. Pobre de mi vaquita. Ella está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera detenido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor apodrido que viene de ella salpica la cara mojada de Tacha, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición.